Presenta Inco, FNC, Pronto, Cutsa, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Santander. Con Santander, todos los días tienen descuentos en más de 200 marcas. SWAT. Consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. La pandemia nos ha impactado en varios frentes, el sanitario, obviamente, el económico y de la mano de este, el social. Las cifras de INE indican que el año pasado 100.000 uruguayos cayeron en la pobreza. Para hablar de estos temas tenemos como invitado al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Pablo, muchas gracias por estar. Un placer, Gabriel, como siempre. Pablo, 100.000 pobres más a los que ya había. Y si sabemos que si nos guiamos por el ingreso, es fácil sacar a los pobres en cuanto a las estadísticas frías, es fácil sacar la pobreza. Le damos plata para que pasen por encima de la línea de pobreza, pero ya sabemos que nos habíamos encontrado con gente que no figuraba como pobre y vivía en unos ranchos de lata, en el medio de la... ¿no? Después pasa que esos pobres, esos no pobres, porque están por encima, viene un vientito y se caen, ¿verdad? Entonces contame, ¿cómo vas en estos años que te quedan a combatir la pobreza? Y si la vas a combatir de la misma manera, repartiendo plata y que después dejes unos no pobres, pero que el primer viento los tira para abajo, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo por el cual este gobierno va a entregar el gobierno o lo va a pasar con menos pobres, pero menos pobres sólidos, o camino una clase media? Buenísimo, Gabriel. Bien decís que son como dos grupos distintos de personas. Uno es lo que suele llamarse la pobreza estructural, esos 300.000 personas que carecen de habilidades básicas tal vez para engancharse en el mundo del trabajo y sostener un ingreso a lo largo del tiempo, un buen ingreso, sea porque tienen un sueldo, que tiene su protección social, o sea porque tienen un conjunto de clientes, ¿no? Presto un servicio, soy jardinero, soy lo que sea, pero tengo un conjunto de clientes estable, que a lo largo del tiempo soy confiable, permanezco y genero un ingreso normal. Tengo 15, 20 clientes, soy peluquero, soy masajista, pero soy bueno, hago buenas cosas, tengo una clientela, cumplo, y esa gente me repite, ergo tengo estable en el mes, cubierto más o menos los días de trabajo, cobro un ingreso que me permite tener un desenvolvimiento económico razonable y entonces estoy bien. Y después está el que no logra enganchar con ese mundo del trabajo, no tiene una clientela estable, tiene pero no tiene, los clientes no repiten, me contrato una vez pero no me van a llamar nunca más, tengo dificultad de ingresar al mundo del trabajo formal, dificultades de habilidades, de historia laboral, de mi vínculo, de mi capacidad y ganas de ir todos los días a cumplir un horario y siempre el mismo. Y entonces el grupo de pobres estructurales es el que carece de por lo menos esas habilidades básicas que son las que te sacan definitivamente de la pobreza. Y después están estas otras personas que son los que estaban, que a veces les llamamos colgados del pincel, que tal vez tenían alguna de esa clientela, pero la informalidad hace que no tengan una protección y cuando viene un retraimiento de la economía repentino, inesperado por todos, vuelven a caer en una situación de pobreza. Estas personas por lo menos tienen esas habilidades o esa clientela o esas referencias que les permiten volver en cuanto la economía vuelva a subir, en cuanto vuelva a haber actividad. Ahora tuvimos un verano sin turismo, $1.000 millones menos que entran al país, que se iban a repartir entre mucha de esta gente, y eso hace que hoy día la gente, muchos de esos estén ahí hundidos. También habían sido afectados el año pasado por el parate económico que tuvo el país, pero ahora la cosa es cómo el Estado tiene las herramientas necesarias, las baterías para volver a reactivar la economía, para que esos 100.000 que cayeron en pobreza vuelvan a salir rápidamente porque tienen esas habilidades, tienen esas referencias, los van a volver a llamar de la empresa,
que dejó de trabajar. Lo van a volver a llamar en un rato. Pienso ahora en Tito, un tipo divino que está en un refugio de los nuestros, guía turístico de Colonia. Vida de eso, normal, paga su pensión, una vida normal, una habilidad innata, espectacular como guía turístico, una pitch, un gacho acá, le metía historia, le metía onda y todo el mundo lo contrataba. Pero no hay turistas en Colonia, ergo, ingreso cero. Está en un refugio. En cuanto vuelvan los turistas a Colonia, en cuanto los argentinos vuelvan a cruzar, esa persona vuelve a tener una vida normal, una vida con unos ingresos razonables y una vida normal. Hace poco me contaban, sobre todo Natalia, que está por ahí, de una persona taxista que el año pasado estuvo 4 meses viviendo en un refugio también. Porque el patrón del taxi en un momento dijo, bueno, no me cierran los números que estés dando vuelta para la poca circulación que hay. Y 4 meses estuvo sin trabajo y tuvo que ir a un refugio también. Volvió a haber trabajo, volvió a trabajar. Y eso es lo que medimos, Gabriel, y te cierro con esto. Eso es lo que medimos todo el tiempo. Está bien. Hasta... Vamos a dejar que toda esta gente pueda seguir trabajando. Separemos entonces. Dale. Esos que tienen cultura de trabajo, porque lo que tienen es cultura de trabajo, sí. ¿Cómo les solucionamos? Generando puestos de empleo. Es la única. De momento, lo que vamos a hacer es ayudarlos a sostener la alimentación, que es en lo que estamos concentrados, y cuando se quedaron sin poder pagar la pensión, conseguirles un techo. En eso es lo que estamos ahora, esperando que vuelva a haber esa reactivación, despegan solos. ¿Y los otros? Y los otros ya es un cambio cultural que primero tenemos que hacer. Mientras... Primero el cambio cultural tiene que ser rápido y lo estamos haciendo en el propio ministerio. No puede, no existen los cambios culturales rápidos. Existen los cambios culturales rápidos. No, esto se nos cayó, yo conozco pobres de la década del 70, ¿entendés? Que los hijos, los padres, los abuelos, están todos ahí. No, ¿cómo los vas a sacar? ¿Cómo los vas a ayudar? ¿Cómo lo vamos a ayudar? La única manera es que tengan las habilidades de estos otros 100.000. No las van a tener. Las pueden tener. Escuchame una cosa, Pablo. Esa ha sido mi experiencia de vida. Además, esa ha sido mi experiencia de vida. Sí, pero, que la pueden adquirir. Pero vos sabés que es una excepción. Porque acá tenemos dos flancos. Sí. La cultura de la que vienen y las posibilidades que la sociedad le da. Porque si vos encima de venir de una cultura... La sociedad te recibe con una educación que 6 de cada 10 no terminan el secundario, no alcanza con que vos trates de integrarte a la sociedad con las herramientas que la sociedad te puede dar, porque te encontrás una sociedad pauperizada que no te da ni siquiera las herramientas educativas que son las que pueden generar movilidad social. Entonces traes 2 semejantes bolas de nieve que vienen arrastrándose. Entonces yo te pregunto, ¿cómo haces para paliarlas? ¿Cómo vas a paliarla? Por lo menos sé sincero y decime, mirá, vamos a tener que darle plata y que queden otra vez colgados del alfiler. Porque capaz que no hay otra. Está bueno lo que planteás. 2 cosas. Uno, coincido contigo que de momento, obvio que vamos a seguir dando plata porque hay gente que no logra, y además mientras que no haya reactivación, sobre todo, mientras que no hay reactivación, hay gente que no logra, no tiene manera de engancharse. Eso primero. Segundo, coincido plenamente contigo, que si vamos a esperar darles educación formal durante 12 años, es evidente que no llegamos más, y ahí, si el cambio cultural pensamos que pasa por la educación, una educación de otra calidad que sea atractiva y que no me la abandonen a los 13, 14 y 15 años, ahí sí que el cambio cultural es largo. Pero ibas a decir una cosa, por ahora no hay manera, por ahora no hay manera de sacar en un momento de pandemia, de poca actividad. Sacá la pandemia. Empieza la actividad. Sacala la pandemia, olvídate de la pandemia. Esta gente te aseguro que una capacitación en estos modos, y hoy he hablado con una persona de Paysandú, dice, nos tenés que ayudar con la persona que me viene a la entrevista de chancleta y musculosa, una entrevista laboral, que me viene así, tenemos que hacer un previo, y esa es una tarea muy del Ministerio de Desarrollo. Un Ministerio de Desarrollo tiene que ayudar a la gente a dar un escalón para algo que hoy el mercado laboral lo está rechazando. Yo te escuché decir el ejemplo de un piloto, lo dijiste, no sabe leer y escribir, pero sabe manejar un helicóptero, un avión y riega, ¿no? Es una fórmula discutible también, ¿no? Porque también la gente no solamente necesita trabajo, sino necesita dignidad. O sea, tiene que saber poder leer y escribir el tipo, porque no, por más que tenga trabajo, no sabe leer y escribir, se rompe el helicóptero, ¿no? Entonces,
Hay factores que no dependen del MIDES, mucho. La educación no depende del MIDES, ¿no? O sea, la generación de empleo no dependen del MIDES. Entonces, pero estamos de acuerdo que pandemia, con pandemia o sin pandemia, acá tenemos dos realidades. Una de la que podemos tener esperanza de que salgan, que son los desempleados, y la otra que son los inempleables, y a esos no puede haber un gobierno que en 4 años lo saque. ¿Estamos de acuerdo? Para eso está habiendo un cambio de mentalidad que estamos imponiendo en el Ministerio de Desarrollo Social para entender que nosotros tenemos que ocupar ese escalón que hoy no lo ocupa nadie. A esa persona que tiene 20 años, 22 años, 23 años, que como bien decís vos, viene de una cultura de no trabajo formal o no sabe cómo entrar y presentarse. Ahí tenemos un escalón a cumplir, un espacio a cumplir, que es habilitarlo para el mercado laboral, a desarrollar esas habilidades que necesita, convencerlo que necesita esas habilidades para que este mercado laboral lo quiera contratar. Porque si no, lo va a contratar tal vez en un momento de escasez de mano de obra o porque tiene que recibir y a los 2 meses lo va a sacar. Y ahí es lo que nos está pasando a veces, empresas que tienen una alta rotación del personal que les genera un costo para la empresa enorme. Nosotros lo que vamos a ocupar es ese escalón y lo estamos ocupando, estamos desarrollando una oficina de enlace laboral. Tenemos que entender que hay un espacio a cumplir. Un trabajo a cumplir, eso es perfecto, y te pongo un ejemplo de Tacuarembó de hace un par de meses. Una empresa muy grande, tenía intención de contratar gente con discapacidad. Nuestra tarea fue enganchar gente que tenía discapacidades con esa empresa. Te pongo otro ejemplo también de Tacuarembó, que están trabajando bárbaro en este aspecto laboral. Grupo de personas que entraban en los montes, en las plantaciones de eucaliptos, y se llevaba leña como podía, cortaba a lo pampa. Sí. El Ministerio hizo todo un trabajo de agarrarlos, formarlos, acordar con la empresa que le iban a dar material para poder cortar y retirar. Estás hablando de un tipo que era laburante, que tenía vocación de laburo. Que tenía vocación de laburo informal, pero de una manera incorrecta, que era entrar yo te digo esto, ¿no? De la misma manera que si hoy empezamos a hacer las cosas bien en la educación, hoy las cosas bien, posiblemente recojamos los frutos en 15, 20, 30 años, con esta gente es posible que nos pase lo mismo, que podamos recoger los frutos dentro de unos... No. Y te pongo otro ejemplo y de la Intendencia de Montevideo. ¿Vos decís que los inempleables... Pero inempleable para un contexto. No quiere decir, como bien dijiste recién, era gente con voluntad de trabajar. No, pero estoy hablando del otro. Del pobre que no laburó y que está recibiendo la canasta del MIDES y que con eso vive. Y vos decís que no quiere trabajar, pueden quedar, pero ahí ya no me hables de cientos de miles. Ahí ya puede quedar un grupo de gente que efectivamente el único que lo va a convencer... ¿Cuántas canastas reparten? El único que va a convencer a ese, no voy a ser yo, no van a ser técnicos, el único que va a ser su vecino, su primo, que se va a ver enganchado con este laburo y lo va a convencer. Ese es el único que lo convence. Vos sabés que el vecino, en esta sociedad guetizada, ¿no? Viven más o menos, no digo que todos sean así, pero hay mucha gente que vive junta en asentamientos que tienen una cultura muy parecida. ¿Cuántas canastas estás repartiendo? Llevamos repartidas en este periodo 2,5 millones de canastas. No, pero ¿para cuánta gente? 300.000 personas. 300.000 personas que están en el sector informal. Esa gente no ha podido ganarse para levantar la cabeza y poder vivir, que el Estado no tenga que dar de comer, ¿no? Son gente del sector informal que en un momento de frenazo económico son los primeros puestos de trabajo que bajan mucho su ingreso y por eso los estamos asistiendo. ¿Y por qué esta situación, según el Fondo Monetario Internacional, Uruguay está entre los países que menos ha gastado dinero para enfrentar las crisis sociales de la pandemia? Yo creo que depende cómo comparen los números. Uruguay tenía una base social histórica destacada en América Latina. Es decir, que Uruguay tenía ya un nivel de aportaciones y de transferencias muy grande y lo que tuvimos que hacer es poner el plus. Tuvimos que salir a buscar a esos 300.000 uruguayos que no estaban registrados y que no estaban recibiendo nada porque en principio estaban consiguiendo dinero y no tenían hijos a cargo. Uruguay más bien ayudaba a las personas con hijos a cargo en las asignaciones familiares, pero que ya no tenían hijos a cargo no, aunque estuvieran en el sector informal. Nosotros lo que salimos fue a descubrir, a registrarlos y a generar esta transferencia, porque todos los indicadores nos decían que esta era la gente que estaba sufriendo más, la otra gente con un seguro de desempleo estaba teniendo un aguante, esto se le caía el ingreso de un día para el otro y no estaban pudiendo generar un ingreso. Y esos vas y le das una ayuda y los registrás. Sí. Y ahora es a los que más tenemos que impulsar a involucrar en estos programas de enganche laboral, que esto es lo fundamental. Pero tienen un presupuesto, ¿verdad?
Sí. Y saltó todo esto. Sí, por eso este presupuesto hoy está enfocado en el tema alimentación, sostenimiento de las familias que tienen niños a cargo y el tema de los refugios. Ahí se nos fue. La pandemia va a pasar, esto no va a ser necesario y el presupuesto se redirige a toda esta tarea que estamos imponiendo, que ya te digo, van haciendo, y te ponía el caso de Tacuarembó, y hay otros muchos lugares que tienen esa mentalidad de vincular rápido con el mercado laboral, con el que genera empleo, y esa es nuestra tarea específica como Ministerio de Desarrollo, vincular con el empleo. Históricamente el Ministerio a veces le había mirado de costado el mundo del empleador, del empresario, como que íbamos a otra gente. No, vamos a la misma gente, que tenemos que lograr que esta persona lo considere que es alguien para contratar. ¿Has pedido más plata? Y bueno, ¿Has pedido? Por supuesto, ¿Y 50. ¿Te las han dado? Pero es que Azucena Arbeleche es a la par mío quien más se da cuenta cuando hay que ayudar. Y es la que Pablo, más este es el momento ideal para que las calificadoras de riesgo le perdonen la vida a todo el mundo, porque no, o sea, es un lío el mundo que no se puede más. Entonces, nadie te va a criticar si aumentás un punto del déficit o 2 puntos para obra social. Nadie te va a decir nada, ¿no? Y tampoco te van a decir... Vas a tener un consenso político interno, social, y aparte en el exterior, el Fondo Monetario dice que hay que invertir, que hay que gastar, las calificadoras están matete, entonces es el momento de gastar ahí. Y es lo que hemos ido haciendo, fíjate, desde enero acá, todo lo que hemos ido incrementando. Incluso acordate, el anuncio que habíamos hecho era que la canasta pasaba de 1.200 a 1.923. Y en el medio de ese anuncio, que ya lo habíamos hecho, la ministra de Educación, de Economía conmigo, el presidente tomó la decisión de ir a 2.400 pesos. Cuando ya estaba anunciado un anuncio, no, uno mayor. ¿Por qué? Porque estábamos en ese momento, en ese Consejo de Ministros, tomando decisiones de restricción a la movilidad, y entonces había que aumentar la transferencia. Entonces, pero esta es una de las vías para generar... ¿Cuánto es la canasta? ¿Cuánto es la canasta? 2.400 pesos por mes. Total. Por persona. Por persona, por 2.400 por mes. Por mes. O sea que lo que tiene asignación familiar depende de la cantidad de hijos lo que reciben, van de unos 4.000 pesos a cerca de 20.000 pesos. Aquella madre que tiene 4 hijos a cargo, se le dan 20.000 pesos por mes en abril y en mayo. Hay unas 67.000 madres que van a cobrar arriba de 9.000 pesos ahora en abril y en mayo, por todas las transferencias. Estamos hablando de un dinero que posiblemente se gaste en alimentación, ¿verdad? Todos los indicadores nos muestran que inmensamente se gasta en alimentación, higiene, en esos 2 rubros. Hay un 45% de viviendas que no son dignas de llamarse tal. No tienen, o sea, le decís vivienda, pero no es una vivienda, es un nada, es una cosa así de lata, ¿no? Yo fui a alguna otra día que me quería morir. ¿Cómo ahí, qué pasa ahí? ¿Qué pasa el MIDES? ¿Cómo está trabajando en eso el MIDES, en el tema de vivienda? Ahí tenés que entender que ya lo que es una inversión, una cosa es que el MIDES puede ayudar a sostener la alimentación. Sí. Ya que ayude a una inversión en vivienda que es muchísimo mayor, solo lo puede hacer el Ministerio de Vivienda con su presupuesto y cuando alguien tiene un empleo que realmente le genera un ingreso. Y te pongo el ejemplo de todos los militares que han ido a hacer misiones al Congo o al exterior en general, pero el Congo ha sido la mayoritaria. ¿Para qué van? Sí. Para construir a la vuelta. Total. Pero quiero decir, esa plata, ¿para qué se fue a buscarla? Vivienda, ustedes le hacen un informe de, mirá, acá tenemos 14 asentamientos donde están viviendo como en el medio del fango. ¿Ustedes le hacen ese informe para que ella sepa? Sobre todo para los que tienen hijos menores a cargo en primera infancia. Ajá. Ese es el foco. Uruguay Crece Contigo está atrás de ese tema todo el tiempo. Es un programa dedicado a seguir muy de cerca los primeros meses de vida, lo que se llama los primeros 1000 días de vida del niño. Sí. Y ahí es donde nos preocupa mucho la vivienda, y ahí es donde Plan Juntos se trabaja muy en concordancia con ellos para atender especialmente a esas familias. Pero te insisto, la construcción de la familia va a ser con ese laburo que me traje la plata del Congo, o porque conseguí un buen trabajo que realmente me da los ingresos para mejorar la vivienda. Es imposible pensar que con ayuda social de tipo subsidio, de transferencia, alguien pueda construir una casa. Y por eso es que nosotros tenemos que focalizarnos en generar una gran sintonía con el mundo laboral. Fíjate, bien decías, el otro día estuve en un programa de televisión, conté el caso de una olla que estuve el otro día, donde había una chica con sexto liceo casi terminado, que tuvo un empleo de administrativa, la habían despedido y estaba en una olla yendo a buscar comida. Hoy nos llamó una persona, contactame con esta chica, le quiero ofrecer un empleo. Entonces, nosotros tenemos que ser el gran vehículo de conexión con el mundo laboral y mostrar que atendemos gente a la que le hemos dado ese escalón de
adaptate al mundo del trabajo, te doy el acompañamiento que necesites, lo que tú necesites de consejo y te digo cómo es una entrevista y te ayudo a preparar la entrevista. En eso el INJU tiene una tarea enorme y es el gran plan que tiene de tutorías para este año, de adaptar a los jóvenes para el mundo del trabajo, para lo que te van a pedir, porque si no vas a ir a la entrevista de trabajo y vas a rebotar por cosas que capaz que suenan superficiales, pero que para el empleador son indicación de si te vas a poder adaptar a este mundo de trabajo formal. Decime una cosa, Pablo, la pobreza es el 9 y algo, pero entre los menores de edad es el 20 y pico, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna política focalizada? Yo ya sé que está muy diversificado el tema, ¿no?, de las prestaciones sociales. Están por Uruguay Crece Contigo, por acá, por allá, el INAU, los CAIF. ¿Pero ustedes tienen alguna política focalizada hacia los niños? En este momento estamos trabajando muchísimo con Pablo Audala, presidente del INAU. El INAU acaba de concentrar de alguna manera dos grandes rubros. Tenía los CAIF y ahora todo lo que es educación privada de primera infancia, ahora lo va a supervisar INAU. Pero ustedes como Mides no tienen. Y nosotros tenemos todo lo que es Uruguay Crece Contigo, con todas las ayudas que da y el seguimiento personalizado que hace, que ahora vamos a duplicar la cantidad de gente a la que llegamos, y sobre todo nos enfocamos en lo que se llama nacimientos críticos, por unas condicionantes sociales o sanitarias que hacen que ese nacimiento se determine como que es crítico. Y ahí es donde estamos focalizados. Se viene el invierno. Sí. Vamos a una tanda y cuando volvamos hablamos de eso. Seguimos en la mira con el ministro Pablo Bartol, pero vamos ahora a este auspicio. Y entre todas estas noticias, queríamos traerles también una de las buenas, muy buenas noticias. Salus lanzó la nueva Ecobotella 1 litro. Es esta misma, una botella hecha 100% de botellas recicladas. Y además, la primera y la única del Uruguay sin etiqueta. Porque para proteger la naturaleza, las etiquetas sobran y solo hace falta el compromiso de todos. Notición de Salus. Bueno, antes de entrar al tema de invierno, un tema que va a tener que ver en invierno, hay 300 ollas más o menos en Montevideo. Vos prometiste que iba a haber 200 millones de pesos para las ollas. Sí. ¿Qué pasó con eso? Están en ejecución. Ahora de tarde me estoy reuniendo con una de las redes grandes, ya con las demás tenemos acordado. ¿La plata está? La plata está, ya se transfirió, hay una organización que nos va a hacer la administración y el seguimiento de todo esto. ¿Cómo se va a repartir? ¿Cómo es? Es en función de justamente tenemos que certificar cada olla cuánta gente le da de comer, tenemos visitas a las ollas y de esa manera es como se va a distribuir. Eso es una parte. La otra, en el interior, sobre todo, hacer a través de las intendencias, que es los que tienen la capacidad de llevar, de conexión, y eso nos ayuda muchísimo. Ya hicimos un ensayo ahora en enero, febrero, con Intendencia Artigas, de San José, de Salto y de Canelones. En Canelones llegamos a 130 puntos y vamos a ahora ampliarlo a todo el resto del país. No caían muy simpáticas las ollas al comienzo, ¿no? Las ollas siempre fueron como una expresión de la solidaridad uruguaya y tal vez había un retintín de cuánto podían tener de uso político. Nosotros nos metimos de lleno y realmente estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y a toda la gente que le estamos llegando. Realmente, ya te digo, yo he estado visitando muchas de ellas acá, también en el interior estuve y la verdad que vemos que ves una solidaridad y ves, te diría, un buen ánimo, sobre todo un buen ánimo. No llegas a un lugar de bajón, llegas a un lugar de buen ánimo, de vamos arriba, estamos saliendo todos juntos adelante. El otro día, una señora rezongando un gurí que decía, no, hasta que no vengas con el tapaboca puesto no te doy. Y ahí el tupper abajo del brazo y el guricito de vuelta para casa a buscar el tapaboca para que ahora sí le den. Es decir, ves orden, ves ganas de ayudar. Ya consiguieron, en uno de estos lugares consiguieron un container muy bueno. Pues ahora, cuando vos, sí, como me ha pasado a mí, ¿no?, que el otro día pasaba entre pared ahí en una de civils y una señora con 2 nenitos, ¿no? Hacía un frío. ¿Qué te da eso? ¿Qué te da una señora con 2 nenitos en este país donde la comida sobra? ¿Qué te da para pensar? Todo lo que nos falta, toda la gente que nos falta incluir y que puedan tener la dignidad que todos queremos para todos los uruguayos. Eso es lo que te da la esperanza de decir vale la pena lo que estamos haciendo, vale la pena. Pero somos responsables todos, sí, ¿no? Sí. Porque sí, no se puede, o sea, eso no vino de la nada, no cayó así, ¿no? Como una maldición bíblica.
es parte de la sociedad que entre todos hemos generado, que tiene personas a las que no les hemos podido llegar, a las que no hemos podido incluir, y el gran desafío es lograrlos incluir. Y sobre todo que esos niños, no por el lugar donde nacieron, van a tener menos oportunidades el día de mañana que cualquier Pero otro. la van a tener ya. Ya la van a tener, pero la cosa es cómo vamos compensando. Y en esto te diría, y de nuevo vuelvo al tema del trabajo, y si vamos a esperar que la educación y los 12 años sean el gran equiparador, sí a largo plazo. A corto, cuando tiene edad de trabajo, se puede dar una capacitación, se puede cubrir ese escalón que hoy te decía, para que suban, para adaptarse al mundo del trabajo de una manera mucho más rápida que la que si tuviéramos que esperar. Y sobre todo por no decir, bueno, como no tuvo la educación, ahora no hay nada que hacer. No, no es así. Mi experiencia es que a esa edad, tú con capacitación, podés sacar a la gente adelante, lo enganchás, y en realidad quien te termina sacando adelante, como a todos nosotros, es el mundo del trabajo. Son tus compañeros de laburo que te van diciendo cosas, el marcar el reloj, la sanción, el jefe, el capataz. Esta es la gente acá. Todos también, cuando entramos, vamos a reconocer, Gabriel, éramos cruditos cuando entramos al mundo del laburo. Y si uno empieza a recordar las metidas de pata que tenían, uno dice, ¿cómo no me echaron 16 veces? Bueno, ¿y qué fue lo que me fue formando? Todo ese mundo del trabajo también me fue sacando adelante y fue haciendo de mí alguien mucho más competente que fui el primer día que entré. Entonces también hay que confiar en estos jóvenes, estas chicas que hoy tal vez efectivamente perdieron el tren de la educación, efectivamente les faltan un montón de competencias, tal vez a la primera entrevista no se presentaron bien. Bueno, entre todos hacer el esfuerzo para explicarle lo que les falta para llegar. Y el ministerio, de nuevo, tenemos que girar Ministerio de Asistencialismo al del Desarrollo. Sí, pero los pibes... Y el desarrollo es comprometernos con el mundo del trabajo formal, comprometernos a decir, yo voy a estar al servicio también del mercado del trabajo formal y de los emprendimientos, de los emprendedores, para que ellos empleen mucha gente y la gente que les llegue esté pero vos estás lo mejor de gente preparada. Con edad para trabajar. Sí. Y pensamos que cuando meten un caño, los pibes se perdieron con 14 años. Sí. Y se empieza a perder a los 3 meses de vida. A los 3 meses de vida, según los últimos estudios neurológicos, ¿no? Sí. Los 3 meses es la socialización. Así hay que agarrarlos antes. Sí. Una pregunta antes de entrar al tema de los refugios. Te paso por el educatómetro. Si este gobierno fracasa en educación, ¿es un fracaso grande para el conjunto del gobierno? Por supuesto. Como si fracasamos en el área social, es un fracaso grande para todo el conjunto del gobierno, de la misma manera. Ok. El año pasado, muy honestamente, me dijiste, este invierno va a haber, creo que eran 2.000 o 1.500 personas para las que no tenemos solución, van a dormir en la calle. Me lo dijiste así, me pareció súper honesto, ¿no? Este año, ¿cuántas personas van a dormir en la calle porque no llegamos a tiempo de cubrir todas? ¿Cuántas? El año pasado, yo creo que esa entrevista habrá sido primera mitad del año, temprano, y además si te dije para el invierno, sería por esta época más o menos. Un poquito más adelante, creo. Después hicimos todo, digamos, conseguimos más recursos, y hicimos un esfuerzo enorme y generamos 500 plazas adicionales en los refugios para el invierno, que creo que ayudó muchísimo a que mucha más gente esté protegida. En la encuesta, en el censo que hicimos en julio, 25 de julio del año pasado, nos dio que nos habían quedado 800 personas a la intemperie. En ese momento, bien decís vos, capaz que eran 1.000 y pico, 1.300. Sí. Es más, capaz que me dijiste 1.000, capaz que me dijiste 1.000 y yo te... Pudimos meter 500 lugares y nos quedaron 800 personas a la intemperie. Este año, respecto al invierno pasado, vamos a meter 700 lugares más todavía. O sea Así que el esfuerzo que estamos haciendo es inmenso, porque lo que queremos es proteger a todos los uruguayos. Ese es el deseo. A veces los recursos siempre son una limitante que te genera esa angustia enorme de no llegar a todos. Pero para este invierno está previsto, primero que nada, un cambio de modelo muy grande para que realmente el refugio sea algo durante un tiempo y que después puedas reengancharte con la sociedad, que esa es nuestra gran preocupación. Pero no hay cambio final aquel que planteabas de que el refugio sea un lugar donde la gente, una especie de casita donde él se queda a vivir. Ya tenemos varios de esos. Ya tenemos varios de esos instalados, debemos tener 150 no menos de personas viviendo en ese modelo. Y ¿se va a seguir avanzando? Se va a seguir avanzando en ese modelo. ¿A cuánto querés llegar a fin del gobierno? ¿A cuántas de estas querés llegar a fin del gobierno? Ojalá tengamos 1.000 personas viviendo en ese modelo a fin de este gobierno. Pero perdóname, vuelvo para atrás. ¿Para cuántas no tenés solución este invierno? El año pasado nos quedaron 800. Vamos a por lo menos 700 lugares más vamos a generar. Tal vez queden 100 personas. ¿100? Tal vez.
Esa es la ilusión. También es cierto, la pandemia, en julio vamos a volver a hacer otro censo, porque eso lo vamos a hacer todos los años. Porque puede haber aumentado. Porque puede haber aumentado. Lo que te digo son todos los esfuerzos adicionales que se van haciendo para generar. Vamos a tener el doble de lugares que tuvimos cuando llegamos. El doble de lugares. Entonces, esto muestra el esfuerzo enorme que está haciendo este gobierno para atender un problema que entendemos crítico y que entendemos que habla de atender la dignidad del ser humano. Y obvio que hoy vas por las calles y ves mucha gente todavía a la intemperie. Bueno, este invierno vamos a hacer un esfuerzo enorme por tratar de incorporarlos al sistema de protección. Y también te digo, cuando llegamos todos eran refugio nocturno y nada más. Hoy tenemos más de 350 que están las 24 horas protegidos. Acordate que eran veteranos, gente enfermos crónicos, o sea, que a las 9 de la mañana para la calle, llueve o truene, estés con fiebre o no, ibas para la calle. Eso sigue estando, la mayoría son así, ¿no? Pero ya tenemos 300, los más críticos, las personas con problemas de salud o mayores de edad, están todos protegidos en un sistema de 24 horas. Entonces, esto también es un cambio sustancial respecto a lo que había cuando llegamos. Es importante que esos números que me están dando sigan evolucionando, ¿no? Sí, sí. Digo, porque si vos me decís, bueno, es horrible, ¿no? Pensar que hay una persona, una sola, que se tenga que dormir a la intemperie. Pero si vos me decís, mirá, cuando pasen 3 años vamos a tener la posibilidad de que todos los que están hoy estén, bueno, es un gobierno que cumplió con un objetivo, ¿no? Sí. Y también hay que tener en cuenta que parte del cambio de modelo es de refugio de 30 personas a refugio de 20. Todavía no es el ideal, pero el cambio para todos ellos es sustancial. ¿Vos decís que este invierno se va a sentir esa inversión que se hizo del año pasado a este? Este invierno se va a sentir esa inversión, por un lado. lado. Esto está grabado, te voy a traer en julio acá. Por eso lo estoy diciendo. Pero también hay que tener en cuenta que a veces cuando se dice esa gente que no quiere entrar, hay gente con la que hemos insistido 1 y 1000 veces y hacemos todo lo posible y no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Pero también hay que tener en cuenta que hay personas que están en un estado de inestabilidad por consumo de drogas, que tampoco puedes pedirle a los que trabajan ahí que ingresen al lugar una persona que está totalmente descompensada. Estamos bastante cortos en cuanto a policlínicas de rehabilitación. Estamos cortos, ahora esperemos a mitad de año ya inaugurar la primera para gente en situación de calle para que haga la rehabilitación. Porque nosotros tenemos que resolver el problema de raíz. Y de raíz es rehabilitar a aquellas personas que tienen un consumo que no les permite, lo que hace que no quieran ir a un refugio a convivir con otros. Yo no sé si se dan cuenta todos los temas que confluyen en el MIDES, ¿no? O sea, es impresionante. Sí. O sea, tendría que ser el recontra superministerio el MIDES, ¿no? Tenés todo un tema de salud mental, porque, a ver, el consumo continuado de drogas de una manera abusiva genera deterioro cognitivo. Obvio. Y deterioro en la voluntad, en que yo quiero algo y no puedo. ¿Dónde van a abrir una? La voluntad, a todos se nos quiere, a veces en muchos momentos del día y de la vida, para poner más elemental, cuando nos vamos a levantar, yo quiero levantarme y a veces... No, estás loco. Ahora, alguien que consume droga, esa voluntad está totalmente quebrada. Total. Y a veces quiere, pero no tiene manera. ¿Van a abrir uno, me dijiste? ¿Perdón? ¿Van a abrir por lo menos uno con salud pública para atender la rehabilitación de personas que consumo abusivo de drogas? ¿Sabes que últimamente estoy viendo gente que duerme en la calle, pero que no es esa gente que está preparada con su cartoncito, ¿no? Con su perrito, sino que hay gente que está pelada, tirada arriba del hormigón sin nada, ¿no? Y me fui dando cuenta que es gente que sale de la cárcel. En la cárcel salen, le dan para un boleto, lo toma, se baja a no sé dónde y ahí quedó. No tienen a nadie, están más solo en el mundo. ¿Qué pasa con el MIDES y la salida, la gente que sale de la cárcel? ¿Cómo es? Buen punto, porque esa es otra de las vías que tenemos que ir al origen del problema. La gente que salió de la cárcel es buena parte, la mitad de los que están en calle, que duermen en la intemperie, han pasado en algún momento por la cárcel. Entonces, ahí tenemos que atacar. Y por eso fue que pusimos una oficina dentro del CONCAR. Es la primera, nos queda la cárcel de Canelones, nos quedan otras. Pero para empezar por una dijimos, bueno, el CONCAR. Y ahí lo que se está trabajando con los que están a 6 meses de salir, para generarle la revinculación con la familia. Hay mucha de esa gente que si hace 2, 3 años no te visita nadie de tu familia. Cuando llegás de sorpresa, golpeás y decís sola, ¿quién te va a abrir la puerta? No. ¿Y qué hace esa oficina? Esa oficina se vincula con la familia, genera el vínculo, los vuelve a interesar, les dice que si no hay familia, ¿qué hace? Busca vecinos, le pregunta a la persona, contame viejos compañeros de trabajo que tuviste. Alguien que te pueda hacer el aguante por un tiempito, cuando salgas de acá, mientras que te reenganchás con el laburo, de alguna manera.
alguien que confíe en vos. Y eso a veces son del interior y llamamos a la oficina del interior para que hagan el contacto con esa familia, para que ver, por lo o menos ese amigo, cuando salga, o sea, que por lo menos que no tenga un salga lugar donde así, llegar. que no salga así. Que haya una puerta que se abra. Nosotros tenemos que lograr que se le abra una puerta de una casa, de alguien que esté dispuesto a recibirlo. Y eso es una línea fundamental para prevenir. Tanto atacar por el lado de salud mental, con el tema de adicciones, con rehabilitación, como la oficina en el CONCAR, como los refugios que sean de 20 en vez de 30, pues no es lo mismo convivir con 20 que con 30. No, ¿sabes qué hacen? Salen y roban, pero roban para que los agarren, para poder volver a la cárcel y tener un lugar. O sea, ¿te das cuenta? Y entre estar en el pavimento y estar en una cárcel que por lo menos algo tienen, eso puede pasar. Que pienses que la cárcel es el mejor lugar donde podés estar, qué mal que estamos, por favor. Pablo, yo qué sé. Es bravísima la parada esta. Pero te aseguro que cuando uno está en este lugar, ve todo lo que hay para hacer con mucha ilusión, porque también vas haciendo cosas que te das cuenta que van teniendo resultado. Y los propios funcionarios te van diciendo va por acá, y también vas yendo por ahí. Y entonces te das cuenta que hay un mundo, digamos, a desarrollar, y te vuelvo a insistir en este punto, que es como el gran cambio cultural que están haciendo hacia adentro del ministerio. El mundo del trabajo, el empresario, el industrial, el kiosquero, el tachero, el patrón de taxi, son nuestros socios. Son alguien con el que nos queremos vincular muy fuerte, porque son el que nos va a sacar a la gente verdaderamente de la pobreza. No queremos dar un subsidio, los va a sacar de la pobreza con el sueldo. El año pasado estabas verde, recién arrancabas. Ahora ya tenés un año. La próxima te paso una lista de aquellas. Encantado. Gracias por haber venido. Vamos a una tanda, ya volvemos.